La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hoy más que nunca, ¿quién no necesita una palabra de esperanza y verdad? Mi querido amigo, mi querido hermano y consiervo, sabemos que Dios tiene esa palabra para usted. La Biblia dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Eso está escrito, mi querido amigo, en Sofonías, capítulo 3, verso 1 al 4. Entonces, ante esto quiero decirle, primeramente, Sofonías era un siervo de Dios y era un hombre celoso al retorno del verdadero culto de Dios. El pueblo de Dios se había apartado del camino del Señor. Sus pecados eran más abominables que los de Nínive, los que eran paganos. Y Dios les había revelado su justicia, su voluntad. Por ello debemos entender, cuanto más revelación recibimos de Dios, mayor será nuestra responsabilidad ante Él. Mi amigo, las alianzas del pueblo de Dios con los paganos, en este caso Israel hizo alianzas con Asiria, pues no solo afectan a la política de la nación, iglesia, sino que también sus prácticas religiosas, las costumbres y hasta las modas paganas salen a relucir abiertamente cuando hay alianzas. Tanto es, la Biblia dice, que en el tiempo de Israel, cuando Sofonías estaba ahí, es que sus gobernantes llegaron al extremo de dar protección oficial a las artes mágicas de adivinadores, encantamientos, adoración a los astros, a tal extremo que sus gobernantes levantaron altares para adorar los astros y signos zodiacales. Ellos hicieron culto a la diosa madre de Asiria, involucrando a toda la familia judía. Mi amigo, cuán importante es entender la palabra de Dios para aplicarla exactamente ahora que tanto estamos necesitando. Iglesia, no te coludas con los paganos. Eso no significa no hablarles de Cristo. Hay que hablarles, pero no hay que coludirnos para tener alianzas como si nosotros necesitamos poderío, sabiduría. Iglesia, tú tienes el poder de Cristo, estás en las manos del Señor y tienes la sabiduría de Cristo. Y estamos aquí exactamente para expresar o manifestar esa sabiduría. Mi amigo, quiero seguir hablando de Israel en el tiempo de Sofonías. Quiero decirles que este tipo de vida duró muchos años, hasta que la gracia de Dios levantó a Sofonías, levantó una voz profética, levantó a Sofonías para declarar y purgar las malas prácticas de manera específica, tales como pronunciamiento de juicio específico por los pecados. 2. Había un llamado al arrepentimiento por la justicia y el perdón de Dios. Escuche bien, iglesia. Y había una promesa salvadora para los que hacen de Dios su refugio. Mi amigo, ¿qué tal juicio? Parece duro, pero es juicio de misericordia. Por eso la iglesia no puede callar el pecado que mancilla y mata a la gente, pero a la vez hablarle del arrepentimiento por la justicia y el perdón de Dios, haciéndole saber que hay una promesa de salvación y Dios se convierte en nuestro refugio cuando a Él volvemos. Asimismo, quiero decirle que Sofonías
como verdadero profeta de Dios. Él hablaba de parte de Dios, refiriéndose especialmente al juicio que aguardaba al pueblo de Dios, habiéndole de anticipado para que se arrepientan. Mi amigo, ¿por medio de quién Dios anticipa el arrepentimiento, el juicio, la salvación? Si no es por la iglesia, por su pueblo, por sus siervos. Las palabras de Sofonías son claras y expresan la condición espiritual del pueblo y sus líderes. ¿Sabe lo que decía Sofonías sobre los líderes del pueblo de Dios? Estaban muertos espiritualmente. El texto lo declara diciendo: son rebeldes, alteran la pureza y son tiranos, déspotas, son dictadores. No obedecen a su Dios, no lo escuchan, no le prestan atención. Mi amigo, hecho que la Biblia dice que el que no presta atención o aparta su oído para no oír las enseñanzas de Dios, hace que sus oraciones sean abominables o que Dios no soporta sus oraciones. Léalo en Proverbios capítulo 28, verso 9. Espero que todos los que me escuchan tomen atención y vayan a su Biblia. Otra de las cosas que dijo Sofonías del pueblo que se había pervertido y que estaba apartado del Señor: no aceptan ser corregidos, son autosuficientes, todos saben, nadie tiene para nadie nada. Mi amigo, cuando los de Dios somos los que estamos a la expectativa para escuchar la voz de Dios, para escuchar a Jesucristo, no cualquier voz. Por eso vamos a la palabra escrita, que es la palabra inmovible. Y aún, como siempre digo, la pueden cambiar en miles de versiones, pero el principio, el fundamento, la esencia, Dios no la dejará cambiar, porque su pueblo marchará en pos de aquella venida que tanto esperamos. No confiaban en el Señor, sus promesas las tenían por mentira. No se acercan a Dios, son necios, diciendo en su corazón: no hay Dios. Sus príncipes, sus líderes, dice Sofonías, son como leones rugientes, depredadores en busca de presa. Son como los que saquean con violencia al pobre y al inocente, causándoles destrozos. ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso no estamos viendo en este tiempo? Sus jueces, decía Sofonías, son como lobos nocturnos, depredadores que se mueven en la oscuridad de la noche, devoran completamente los cadáveres. Su deber de justicia se ha vuelto injusticia, y con derecho. Esto es lo que la Biblia dice: a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, o a lo justo injusto y a lo injusto justo. Sofonías también habla para sus profetas. Dice: sus profetas traicionan las almas de la gente para obtener provecho. Son gente extravagante que mienten y engañan para obtener lo que ellos quieren. Están preocupados en darse la buena vida a costa de los incautos en la fe. Estos son miserables espirituales, mi hermano. Y Nehemías marca diciendo algo de los sacerdotes, de los ministros, de aquellos que profanan la ley o faltan el respeto a las cosas sagradas. Dice que ellos violan la ley corrompiendo su significado. Hacen interpretación favoreciendo sus intereses con el fin de mantener su feligresía, y así hasta crean una dinastía espiritual. ¿Acaso no se mira? Si el padre es pastor, profeta, apóstol, pues casi toda la familia tiene cargo, como si la Biblia le daría la libertad para todos, cuando la Biblia tiene parámetros para cada una de las personas. El que yo sea pastor no significa que mi hijo entre libremente al pastorado, al ministerio. Tiene que también tener las cualidades, las características que Dios pide, mi hermano. Cuánto me gustaría que mis hijos sean pastores, sean ministros de Dios, pero yo no los puedo poner porque son mis hijos. Pero hoy se está poniendo de esa manera.
Estos son a los que Pablo llorando dice que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Estos no esperan el regreso de Jesús. Mis queridos amigos, consiervos y hermanos, tengamos mucho cuidado con la conducta de nuestra vida o forma de vivir. No olvide que Dios es justicia perfecta, como perfecto amor. Si se ignora continuamente el llamado al arrepentimiento, el juicio de Dios vendrá inexorablemente, mi amigo. No podemos evitarlo. El castigo no es una opción de Dios, porque Dios ya ha demostrado su justicia en Cristo. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, amigos, si vamos al castigo eterno, será porque lo queremos, pero Dios ha puesto a la disposición hasta ahora a su Hijo, para que creas en Él, lo recibas en tu corazón y te libre de ese castigo atroz de la eternidad, que muchos no creen, pero está cerca, mi hermano, para ver esto. Qué interesante, siempre existe la posibilidad de que la gente, contentándose con la prosperidad económica y con la participación de los ritos bien estructurados o prácticas establecidas que regulan sus cultos y ceremonias religiosas, no obedecen la voz de Dios ni prestan atención a la reprensión divina. No quieren escuchar la voz de Dios, menos acercarse a Dios. Aún más trágico es no tener conciencia de ese vacío o necesidad espiritual. Aún a los rebeldes, mi amigo, Dios les hace un llamado final al arrepentimiento. Pues sepa usted que el remanente que se humilla y busca la justicia será apartado el día de la ira del Señor. Nos reuniremos junto a Él, porque esta es la eterna promesa hecha al pueblo de Dios por medio de la esencia del Evangelio de Jesucristo. Mi amigo y mi hermano, por lo tanto, quiero decirle algo importante, amada iglesia del Señor. En la totalidad de sus ministros, de sus ministerios, de su gente, no dejemos de predicar el Evangelio en su plenitud. Prediquemos a Cristo, hablemos de su amor y no dejemos de hablar del pecado y el arrepentimiento. No dejemos de hablarlo como si fuera un ogro, mi amigo y mi hermano, pues Cristo es la única esperanza de salvación. Y déjeme decirle que hablar del pecado y el arrepentimiento es de gran bendición para entrar al reino de Dios, porque el pecado está en toda la humanidad, pero las puertas del amor de Dios con el arrepentimiento y la gracia de Dios en Cristo está abierta todavía hoy en día. Pues, ¿cómo finalizar esta expresión mensajera? Pregunto, ¿será que estas palabras no son para hoy en día? Mi amigo, ¿cuántas más o cuanto más clara sea la verdad de Dios por la boca de sus exponentes, mucho más gloriosa será la bendición para la humanidad? Espero que esto le haya sido de mucha bendición y despierte, mi querido hermano, consiervo y amigo, que estamos en tiempos finales. Dios le bendiga, amado consiervo y amigo. Su amigo y hermano, Pastor Jorge A. Saavedra, les ama.